Ya. Entonces, lo que hacemos en este caso, primero clic para limpiar la pantalla y tenemos crear identificador. Ponemos la dirección, por eso les dice primero abrir el de vivienda, ¿no es cierto? Para tener dónde está ubicado el archivo para poder copiarle. Generalmente se recomienda ponerlo en el escritorio para que no tengamos problemas, ¿no es cierto? De en qué ubicación se va a encontrar. Generalmente, ¿no es cierto? El escritorio se encuentra, ¿no es cierto? De stock, el escritorio. Estamos en una ubicación, especialmente si ustedes trabajan en su propia computadora. Entonces, para que no haya problemas de nuevamente estar tipeando, cambiando su do file. Le pegamos use significa que vamos a utilizar esa variable, esa base, ¿no es cierto?, que está en una ubicación específica. El comando sort lo que hacía es ordenar en función de las variables que estamos poniendo. Es decir, primero va a ordenar en orden descendente con respecto a ciudad, después zona, sector, vivienda y el hogar. Después se crea la variable igen, ¿no es cierto? Que vamos a utilizar, perdón, el comando igen para crear la variable id hogar. Es decir, vamos a crear, en este caso, un identificador para el hogar en función, ¿no es cierto? Concatenar nuestro tema de ciudad, zona, sector, vivienda y hogar. Y después crear una nueva variable que es el grupo en función de ciudad, zona y sector para que nos pueda servir esa variable posteriormente. Aquí no es necesario este de aquí, es más para poder trabajar con ciudad, zona, sector y no estar poniendo ciudad, zona, sector, sino es un grupo que se llama UPM, ¿no es cierto? Se crea una nueva variable que si yo la pongo esta, ¿no es cierto? Me va a correr a las 3 al mismo tiempo, ¿no es cierto? En este caso, para no estar tipeando ciudad, zona, sector, yo pongo UPM y se corre como si hubiera tipeado cada una de ellas. Se le corre por separado, pero dentro de un grupo para no estar escribiendo las variables. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo corro con análisis, por ejemplo, para los cantones, con factores en función de los cantones y no voy a estar corriendo cantón por cantón, voy a tener que escribir. Por ejemplo, si cojo en función para ver si ser de una provincia es o tiene un efecto diferente, tendría que utilizar eso. Después hago, ¿no es cierto? Después de crear ya nuestra variable id hogar, lo que hago es aplicar el comando de string, es decir, transformarlo en números, ¿no es cierto? Transformar, ¿no es cierto?, a todos estos indicadores en números porque muchas veces es útil utilizar justamente ese efecto, ¿no es cierto? Porque no puedo trabajarle las variables, ¿no es cierto?, en función o cuando está en forma de texto. Y necesito ponerle número, replace, y nuevamente le ordeno en función del id hogar. Tiene que quedar en función de la variable que yo voy a hacer el match, ¿no es cierto? Voy a hacer unir las dos bases. Sorry de hogar y le cambio, ¿no es cierto? Le pongo en la misma ubicación, pero le pongo 2, porque no quiero dañarle a la base original, sino voy a crear una nueva base, ¿no es cierto? Que en este caso se llama o tiene el mismo nombre, pero con el número 2, que tiene la misma ubicación. Entonces simplemente copiamos lo de arriba y en lugar de use le ponemos save y le ponemos coma replace. ¿Por qué le ponemos replace? Porque cuando corramos otra vez el modelo, si no le ponen replay, le decir, no, esa ya está creada. No puedo salvarle con el mismo nombre, no puedo guardarla con el mismo nombre, y por eso le pongo replace para que cuando yo vuelva a correr no tenga problemas y corra todo el programa que estoy generando con el do file. Entonces, ya, van a ver que en este caso, cómo se nos crea una variable adicional. Entonces, voy a ejecutar lo seleccionado. ¿No es cierto? Y ha acabado de hacer todas estas operaciones. Ya lo ha hecho, ¿no es cierto? Y tenemos, y se ha creado una nueva variable, o perdón, una nueva base que debe estar aquí en nuestro, aquí está creada, ¿no es cierto? Aquí está creada la base. ¿No es cierto? En la misma ubicación, pero con otro nombre. Con esa base es la que le vamos a pegar.
¿no es cierto? Ya. Entonces, y ahí volvemos a repetir lo mismo para la otra. Tienen que verificar, ¿no es cierto?, que se les haya creado una nueva variable de vivienda, ¿no es cierto?, de 5 vivienda 2. Listo. Vayan llegando, por favor, para el siguiente. Save, le ponen el mismo y le cambian un poco, pueden ponerle cualquiera A o B, en este caso le puse 2, replace, para que nos cree otra para no dañar, porque generalmente nunca le dañen la base original, ¿no es cierto? Cuando hagan alguna transformación es preferible no guardarla, sino dejar todo el programa en el do file, sino que en este caso tengo que necesariamente guardar en el orden que está para poder fusionar las bases. Entonces, sí. Y debe creárseles una variable en la misma ubicación pero con otro nombre. Entonces, ¿no es cierto? Abrimos la otra base, que es la de personas. ¿No es cierto? Ahí se me abre la base de personas.
Bueno, hablamos de dónde está la ubicación. Es la misma ubicación, pero en este caso vamos a utilizar, vamos a ponerle otro clear, copy, pongo aquí un clear nuevamente y voy a crear el otro identificador, ¿no es cierto? Voy a dejar un espacio para que vean que es otro, ¿no es cierto? Y pongo el mismo, pero vean que, ¿cómo se llama? Es 5R, pero es per, ¿no es cierto? Que son personas. ¿Ya? Para crear la otra variable. ¿Ves? Para crear la otra variable. Ah, buena pregunta. Sí, pero ya dejamos guardando la base. Por eso, después le vamos a fusionar con esta que ya está creada. ¿Ya? Y le ponemos lo mismo, ¿no es cierto? Todo esto va a ser igual hasta crear ID hogar. Cortar y pegar. La ventaja que todos estos dos tienen la misma, ¿no es cierto? Ya el siguiente paso es lo mismo. O sea, solamente le abro la nueva base, ¿no es cierto? De personas y creo todo. Claro, porque son las mismas variables y se crea el identificador de hogar. Listo, entonces vean que ya se... Por eso les decía, la primera vez ya tenemos el identificador y ya podemos... Solo le copien, son las mismas bases de datos. Ah, se me abrió el... Cerrémosle, se me abrió la base de... ¿Desea continuar? Sí. Ya. ¿No es cierto? Le copiamos nuevamente hasta que se nos genere el ID hogar. Y de ahí le corremos. Se nos crea ahora la variable ID hogar, pero ahora en el de personas. ¿Mande? El save no. ¿Ya? Y vean que se nos ha creado una nueva variable ID hogar. Esa variable ID hogar es la que nos va a permitir hacer el tema de la fusión, ¿cierto? Para que los dos tengan justamente ID hogar. Claro, pero son el mismo identificador. Por eso vamos a generar esa base. Entonces hay que llamarle desde la más grande, porque la más grande es la de personas. Entonces esa es la que se va a fusionar con la otra. ¿Ya? Claro, ahí viene, va a tener un problema, porque va a haber más para una sola variable, porque en el otro estás viviendas. Entonces a la vivienda le asignas 4 personas. Entonces, ¿cómo le entiendes a la máquina? En cambio, la otra, a las 4 personas les asignas las viviendas. Sí. Claro, por la más pequeña para fusionarle a la más grande, la que le contiene. ¿No es cierto? Nos vamos a nuestra variable para pegarla, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. Esto de aquí. En nuestro do vamos a utilizar el comando merge, ¿no es cierto? El comando merge, ¿no es cierto? Va a pegar en función de ID hogar utilizando ¿qué base? La base de aquí, la que habíamos puesto esta 2. Esta de aquí. Control C.
control B, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a llamarle al factor 1, porque recuérdense que cada uno tiene un factor de expansión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahorita? Funcione a esta base que abrimos, que son las de personas, con función de la variable identificador de hogar, utilizando ¿qué base? La base que nosotros ya creamos, que ya está ordenada y creado el identificador. Y ahora la vamos a unir, pero también cambie, ¿cierto? Factor F, factor final, por factor F1. ¿Por qué le pongo en este caso? Porque recuerden que cada una tiene el... Sí, hay que tener cuidado porque tenemos dos factores. Porque tenemos dos factores de expansión. Entonces, el uno es para expandir el número de viviendas y el otro es para expandir el número de personas. Porque recuerden que estamos trabajando con una muestra. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo para distinguir los dos factores, porque esta variable está repetida. Nos va a salir justamente esa observación. Entonces, una vez que ya hemos creado, ¿no es cierto? Ya hemos corrido, lo que vamos a hacer es ya la voy a poner acá. Ya. Claro, es que los dos factores se construyeron con las mismas variables y lo que está diciendo es un identificador de hogar y ahora lo que va a hacer es pegar todos los hogares a lo que le corresponde a cada una de las variables de familia. Es decir, por ejemplo, la casa de una persona era de 5, ¿cierto? Y eso le va a pegar a cada individuo de la familia en función de que del identificador. Porque con el identificador garantizamos que solo exista un hogar, ¿cierto? Para cada grupo de personas. Entonces, al padre de familia le va a pegar la casa, a la madre y a los hijos, ¿cierto? A la gente que vive en esa casa, le va a pegar la información de esa casa. Porque debe estar leyéndole como una variable, como una, pero no, en este caso es cuando nosotros lo utilizamos para expandirlo, pero no es un comando. Entonces vamos a correr esta parte del merge. Vean lo que le sale, ¿no es cierto? Vean aquí, ¿no es cierto? Bueno, me está diciendo como mensaje que primero que ya hay un nuevo comando para merge, que en este caso si yo quiero verlo, pero sí me reconoce. Me reconoce el antiguo, ¿cierto? Pero que hay uno nuevo, ¿cierto? Un comando nuevo. Porque esto programé con el stata. Porque deben estar utilizando, no sé qué stata estarán utilizando, ¿cierto? Depende de la versión. Claro, yo estoy utilizando el 12, entonces seguramente este estuvo válido hasta el 11 y lo que cambian a veces, pero sí le corre, por eso dice actualice, ¿no es cierto? Utilice, vaya y vea y utilice nada. Listo. Entonces, en este caso, ya tenemos más variables. Ya hemos logrado el merge. Listo, entonces está creado nuestra variable. ¿Ya? Y generalmente puedo hacer un tab, ¿no es cierto?, del merge para ver cómo está. Ah, no es. Tab de nuestro merge. Listo, entonces vean que en este caso, cuando nos sale 3,
y no nos salen otros valores, nos sale esta tabla, significa que se ha fusionado adecuadamente y no hay ninguna variable adicional a las 13.581 personas, ¿no es cierto?, que corresponde en la base. ¿Cierto? Son 13.581 personas en la base y a cada una ha sido asignada. En este caso, se ha completado adecuadamente la función. Si nos sale otras observaciones con 2 o con 1, significa que alguna, ¿no es cierto?, observación no tiene pareja, no ha tenido match, ¿cierto? Finalmente, en este caso, 1 desde la base 1, 2 significa que solo está en la base 2 y 3 significa que en este caso estaba en las 2. Entonces aquí el 3 significa que todas han estado tanto en la una como en la otra y se han podido pegar adecuadamente. Es decir, que ahora cada persona tiene las características de su vivienda. ¿No es cierto? ¿Ya? Listo. Ya, con todo gusto. El 3 que sale aquí lo que indica es que hasta tanto se ha logrado asignar que está tanto en la una base, en la base 1 como en la base 2, significa ese 3. Es decir, estuvo tanto en la una como en la otra y no hubo variables que sobraron. ¿Cierto? Entonces eso es lo que dice el 3, que está en la una y en la otra. Si salía 1, significa que había variables que solo estaban en la base 1, en la base matriz, que en este caso era la de personas. Y si hubiera salido 2, significa que la base que yo le estoy pegando a la base original ha tenido observaciones que no corresponden a la base 1. Y el 3 significa que están tanto en la una como en la otra y están los sobrados. En el do file, ya. Entonces, lo que está diciendo es que hemos creado o hemos pegado 2 bases y ahora estamos. Listo. Entonces, vamos a crear. Vamos a crear un modelo muy sencillo. Vamos a crear a lo mejor. Y vamos a crear un modelo muy sencillo, ¿no es cierto? Un modelo bastante sencillo, ¿no es cierto? Solo para ver las salidas. Iba a ser un modelo más complicado, pero le vamos a hacer este sencillo nomás. Solo para ver el ejemplo de las salidas. En este caso, ya les explico qué significa este modelo. Por el tema de tiempo, vamos a hacerle así. Un modelo súper sencillo. ¿Ya le lograron fusionar las bases? Pues vamos a crear el siguiente modelo. Es un modelo muy sencillo y solamente está con respecto a una base. Podríamos aumentar variables de la otra base, pero por cuestiones de tiempo ya no nos avanza. ¿Qué es lo que hacemos? Se hace siempre es una estadística descriptiva para ver las características, ¿no es
la variable mi06, que en este caso es estado de la pared. Hice tanto el sum como el tab. Entonces ahí generé estado de la pared, una nueva variable que en este caso es igual a nuestra variable mi06, si mi06, ¿cierto? Vivienda 06 es igual a 1. Y después recodifiqué los missings por ceros. Recodifiqué los missings por ceros. Después le pongo label bar para crear la etiqueta, ¿cierto? De estado de la pared como estado de la pared. Es decir, en este caso el label, ¿cierto? De la variable y también el label define, ¿no es cierto? Label de estado de la pared, 1 si es buen estado o 0 le ponemos la etiqueta regular o malo. Después le asigno que cree ese grupo de etiquetas label value, ¿no es cierto? Step. Es decir, en este caso a la variable estado de la pared le asigné el grupo de labels que había creado. Después voy a tabular área 2000, ¿cierto? Voy a primero, ¿no es cierto?, transformar en una variable numérica, porque recuerden que las áreas están en función de ¿qué? Están en función de una variable en función de texto. Entonces, le pongo área 2000, después tenemos área 2000 y área 5000. En este caso depende si le consideran urbano o rural en función de distintas definiciones. Bueno, estado de la pared, lo que estamos es creando una variable dicotómica, ¿no es cierto?, en función del estado de la pared. Es decir, estoy yo considerando 1 el estado, buen estado, y 0 va a ser regular y malo. Es decir, en este caso, de lo que tenía 3 variables, le he reducido a 2 variables dicotómicas, 2 resultados de la variable dicotómica. Es decir, en este caso, buen estado, regular y malo. ¿Cierto? Es decir, estoy contrastando buen estado o regular. Y en este caso, 0 va a ser regular y malo. Entonces, es lo que estoy haciendo, creando esta variable. Luego hago una tabulación de área 2000, le transformo, ¿no es cierto?, con el de string, le vuelvo variable de número, y después genero urbanos y área 2000, ¿cierto?, es igual a 1, y lo demás le recodifico con 0, ¿cierto? Los píxeles le recodifico con 0, y después aplico esto para la regresión. Entonces, para hacer una regresión aquí solamente se utiliza el comando reg, estado de la pared en función de área urbana. ¿Cierto? Lleguemos hasta ahí. Ya lo voy a correr, pero le dejamos hasta ahí. Hasta aquí nomás. Lleguen hasta ahí. Lleguen hasta la regresión. Listo, avísenme si ya llegan hasta la regresión. Si alguien hace de educación, me avisa para pasarle el tema del DU de años de escolaridad, ¿no es cierto? Porque ese sí es largo de hacerlo. Entonces, si alguien utiliza como variable la escolaridad, el número de años que ha asistido como una variable de regresora, entonces para pasarle el para el primer martes de clases. Para que tengan tiempo de correr y todo eso. Por eso quería hoy quiero llegar justamente hasta la regresión. ¿Ya llegaron a la regresión? Ya, vean.
cómo nos quedó ya nuestro modelo. Entonces, esta es una salida del Stata, ¿cierto? Donde tenemos nuestro análisis ANOVA, ¿cierto? Los grados de nivel, en este caso, nuestro análisis ANOVA, análisis de varianza. Recuerden que en estadística tenemos justamente el análisis de varianza, nosotros también tenemos aquí el análisis de varianza, ¿cierto? En función de la sumatoria de los residuos, ¿cierto? Y las fuentes de variación. En este caso, aquí están los grados de libertad, ¿cierto? Degree freedom, ¿cierto? Aquí, los grados de libertad. Tenemos el número de observaciones, nos vamos señalando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tenemos la sumatoria de cuadrados, los grados de libertad, la media de los cuadrados, el número de observaciones, el TSF, la probabilidad de equivocarnos con el TSF, es decir, el modelo es bueno. Tenemos el R cuadrado ajustado y la raíz, ¿no es cierto?, de valor, ¿no es cierto?, de los errores. Y tenemos nuestros coeficientes, ¿no es cierto? Nuestros coeficientes, nuestro constante y nuestro urbano. En este caso, ¿qué significa este de aquí? Que solamente si urbano, ¿no es cierto?, es igual a 0, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en promedio, ¿no es cierto?, tienen un buen techo, un buen estado de la pared, el 29% de qué? Del área rural, ¿no es cierto? El 29% del área rural, ¿no es cierto?, tiene, esto significa este 29 porque recuerden que las dos variables son dicotómicas. Entonces, cuando la una es 0, en este caso, cuando urbano es 0, ¿qué significa? Que es del área rural y ahí funciona que el coeficiente, porque no hay otra variable. Entonces, lo que estamos diciendo es que en este caso, que el 29% de las viviendas del área rural tiene buen estado de la pared, ¿no es cierto? Y solamente por estar en el área urbana existe un 23% más de probabilidad, ¿no es cierto?, de tener en buen estado la pared. ¿Cierto? Pues eso es lo que nos está diciendo justamente esto. Y tenemos nuestro error estándar, tenemos nuestro valor T, tenemos el p-value y tenemos el intervalo de confianza. Estos 4 indicadores nos dan, bueno, porque primero el error estándar es pequeño y por lo tanto sabemos que los test van a ser grandes y si generalmente el T es mayor que 2, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Y por lo tanto sostenemos que son significativas nuestras variables, o más bien, podemos rechazar la hipótesis nula con todo el nivel, con toda la confianza y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa de que son diferentes de 0 nuestros tests, nuestras betas, ¿no es cierto? Que es lo que nos dice el p-value y el intervalo de confianza también nos muestra que en ningún caso cambia de signo, ¿no es cierto? Que significaría que la variable es 0. Listo. Que en este caso la probabilidad, o sea, el valor de nuestro parámetro, la probabilidad que en este caso era del 23%, existe un 95% de que la regresión poblacional nos muestre que la probabilidad de, en este caso, que tenga un buen techo en el área urbana va de 22 a 25%, con un 95% de confianza. Eso es lo que nos está diciendo. De ahí vamos nuevamente a nuestro do para correr el siguiente. Le vamos a correr el BIF. ¿Qué era el BIF? Y tenemos el BIF y la inversa del BIF. ¿No es cierto? Esto era para ver si existe, bueno, generalmente esto cuando tenemos más de una variable. En este caso, como tenemos solo una variable, nos sale 1, pero realmente esto BIF nos sirve para demostrar si existe multicolinealidad. ¿Cierto? Este comando BIF, ¿no es cierto?, nos sirve para medir si existe multicolinealidad entre las variables. Ahora nos sale 1, ¿por qué? Porque hay solo una variable. Entonces no podemos determinar o no se podría utilizar, pero si tuviéramos más variables del BIF, lo que nos muestra es si existe o no existe multicolinealidad en la variable.
Esa es una de las pruebas que se suele utilizar para demostrar si existe o no existe multicolinealidad entre las variables. En este caso nos sale 1 porque solo tengo una variable, ¿no es cierto? No nos dice nada en este momento ese indicador. Ya. Entonces tenemos una función lineal y vamos a correr ahora el logic. Entonces es logic, estado de la pared con si es urbano, ¿cierto? Con nuestra variable urbana. Y comienza a calcular, ¿no es cierto? Y nos salen los coeficientes. Podemos, en este caso, lo que vamos a validar, ¿no es cierto? Que es, primero que se mantenga el mismo número de observaciones, las 13.581 se mantienen en los dos casos. Tenemos el sudo r cuadrado, ¿no es cierto? Que es 0,041. Recuerden que no es el r cuadrado, sino es el r cuadrado, en este caso, de McFadden. Es el r cuadrado de McFadden o sudo r cuadrado. Tenemos nuestra probabilidad, ¿no es cierto? En este caso, ya no utilizamos el f, sino es el que, el chi cuadrado. Recuerden. Y nuevamente el pi-value, el intervalo de confianza, y ahora utilizamos que el estadístico z, ¿cierto? Porque suponíamos que está distribuido normalmente. Recuerden, justamente por eso vimos la parte teórica, por qué estaba distribuido de tal forma. Ahora, recuerda que no podemos analizar directamente. ¿Por qué? Porque recuerda que siempre estamos con respecto a liking, ¿cierto? Con respecto a la razón entre la probabilidad y la probabilidad de una ocurrencia. Recuerda que era P sobre 1 sobre P, ¿cierto? Entonces no podemos interpretarlo directamente, por eso necesitamos otro comando, ¿no es cierto? El otro comando que necesitamos es margins, ¿no es cierto? De y de x, ¿no es cierto? Es decir, el efecto marginal. Entonces, la ventaja que esto el programa ya te da haciendo los efectos marginales de la variable anterior. Entonces aquí lo que nos está dando ya son los efectos marginales. Ahí sí, en el promedio o en la media, en este caso, ¿no es cierto? En la media nos dice que el efecto, ¿no es cierto? De que solo sea total que sea urbano, tienes un 23% más de probabilidad. Vean que salió bastante similar a qué? Al anterior, al lineal. ¿No es cierto? Salió bastante. Y en este caso los intervalos de confianza, ¿no es cierto? Ya con respecto a qué, pero al efecto marginal. Entonces con este comando, ¿cierto? Margins de y de x, ¿cierto? Asterisco, significa que a todas las variables del modelo anterior sáquenos los efectos marginales. Entonces, cuando ustedes quieran correr todas las variables anteriores, lo ponen entre paréntesis y ponen asterisco y significa encuéntrenme el efecto marginal de todas. Si quieren, pueden después sacar solo de las significativas, podrían sacar ustedes el efecto marginal en el caso de tener más variables y alguna de ellas no sea significativa. Entonces, eso es lo que está haciendo en este caso nos está dando el efecto marginal. Exactamente, solo cuando ya le transformamos a efectos marginales. Aquí en este se acuerdan que no había problema porque teníamos una fórmula para lograrlo, pero cuando calculamos el profit ya es es más complicado. Entonces, en este caso, aquí directamente ya no tenemos que aplicar la fórmula, ustedes ya la pueden aplicar, pero nosotros ya nos da incluso con los p-value y los intervalos de confianza. Entonces, eso es con el logic. Con el modelo Probit es igual, de la misma manera. Probit. Y sacamos los efectos marginales. ¿No es cierto? Y sacamos los efectos marginales. ¿No es cierto? Con nuestro modelo Probit. Ya con nuestro modelo Probit le hacemos lo mismo. Y se nos crea tanto, ¿no es cierto? Simplemente cambia un poco el comando porque ahora va a ser Probit y las mismas variables y vemos los resultados. Vean que se utilizan las mismas 13.581 observaciones, ¿no es cierto?
nos da el modelo como tal y también su efecto marginal, que también nos da el 23%. En este caso, los tres nos indica, ¿cierto?, que existe un 23% de probabilidad más en el área urbana de que las paredes tengan un buen estado. Es decir, solamente con el hecho de que sea urbano, tenemos 23% más probabilidades, de porcentaje de probabilidad de que, en este caso, tengan las paredes buen techo. Igual podemos aumentar variables, ustedes pueden ya aumentarla para sus modelos, pero ese es un poco justamente el tema de la salida. Entonces, con esto ustedes ya pueden construir ejemplos más complejos. En este caso siempre se prefieren las, las, las logaritmos y la probabilística, la lineal. En este caso coincidieron acá, porque no tengo más variables. Pocas variables, siempre coincidieron que eran bastante cercanos. En este caso depende de cuál se ajuste mejor. Tenemos que analizar cuáles de las dos, si el logístico o el probabilístico, sino que depende un poco del criterio que ustedes tengan. En algunos casos, ¿qué es lo que hacemos? Me presentan las tres. ¿Para qué? Para mostrar que hay consistencia en los resultados. Por eso recuerdan que les mandé 5 formas funcionales que lo hagan. Se puede decir la lineal, desechamos la lineal, utilizamos las otras y mantenemos esto. Entonces ya hemos hecho una regresión con la salida y la interpretación de los resultados de un modelo muy sencillo. Quería hacerlo un poquito más complejo, pero tenía la mano que le hicimos el otro día con un compañero que pusimos juntos de tutorías y en este caso trabajamos en un modelo muy sencillo para ejemplificar. Ustedes ya pueden hacerlo más complejo, pero la interpretación sigue siendo la misma. Efecto marginal y de los datos así. Entonces, con esto tenemos la regresión. Ustedes pueden explorar un poco más qué temas hay, ¿no es cierto?, con respecto en el HELP para sus regresiones, ¿no es cierto?, en el caso de que queramos expandir algún resultado o queramos hacer algún análisis adicional, ¿no es cierto? Entonces podemos irlo, se puede ir revisando. Entonces, pero lo que quería llegar es hasta ya lograr hacer un proceso de una regresión, ¿no es cierto? Y con eso ya queda justamente que nosotros podemos encontrar una regresión ya con modelo lineal, con modelo Probit y con modelo Logic. Igual también les mando, voy a mandarle a la coordinadora un archivo en el cual tengo la guía que hice yo en educación a distancia, en la cual están algunas pruebas hechas ya para detectar problemas, ¿no es cierto?, de violaciones a los supuestos clásicos con el STAT. Es decir, el uso del VIP, el uso de otros comandos justamente para ir encontrando o identificando problemas en nuestros modelos. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Entonces, hemos hecho casi en 45 minutos, hemos hecho este ejercicio.